Hace unas semanas publiqué un vídeo sobre la historia de mi primera empresa. Una empresa que fundé con 25 años en equipo, una empresa que viene de un proyecto previo, es decir, nace un intraemprendimiento dentro de una empresa industrial de reciclaje de botellas de plástico, y una empresa en la que nos dedicábamos a fabricar y comercializar accesorios sostenibles como, por ejemplo, esta funda de ordenador, ¿vale? Se llama Ecomodo, y lo que hacíamos era, pues, partiendo de la experiencia de la empresa previa, con botellas de plástico se realizaba un tejido que luego convertíamos en productos que vendíamos a particulares y a empresas. En ese vídeo, que era un poco largo, explicaba paso a paso cuál había sido toda mi historia alrededor de esta empresa, ¿no? Los 7 años que yo he vivido en esta empresa, desde que se constituyó un poco como proyecto intraemprendedor, como comentaba, como un proyecto de innovación. Luego un año ya cuando constituimos empresa y estuve como director general. Y luego 4 años que estuve desde fuera como socio minoritario, pero bueno, participando en ciertas decisiones de la empresa. Y luego ya la parte final cuando vendí las participaciones y ya salí de la empresa. Vale, como decía, era un vídeo largo, creo que es 1 hora más o menos, y cuento los hechos, cuento paso a paso todo lo que yo viví en la empresa, donde no entro prácticamente a hacer ninguna valoración subjetiva, porque quería reservarme un poco los grandes aprendizajes y las grandes lecciones que me llevé de este proceso para este vídeo, porque creo que estas lecciones te pueden servir a ti también mucho. Cuando emprendemos, creo que es como un máster, es decir, al final tenemos que hacer de todo a nivel técnico, tenemos que encargarnos también de la parte de ventas, de la parte de personas, tenemos una visión muy, muy general y holística de lo que es una empresa. Entonces, creo que aprendemos muchísimas lecciones y sería muy aventurado por mi parte poder condensarlas en un solo vídeo, y además quiero hacerlo relativamente corto, pero sí que es verdad que hay una serie de lecciones que creo que son un poco universales o atemporales, que son las que te quiero contar en este vídeo, ¿vale? Y lo he limitado a 5 grandes lecciones, y lo que voy a hacer es primero explicarte cuál es el aprendizaje, ponerte ejemplos prácticos de cómo lo aprendí en este proceso, con aciertos y con errores en Ecomodo, y después lo que quiero hacer es sintetizarlo en una frase final para cada uno de los aprendizajes, ¿vale? Entonces, vamos con el primero de ellos, y el primer aprendizaje tiene que ver con poner la mirada en el mercado y poner foco en el cliente. Para entender esto, lo que quiero decir es que muchas veces, cuando pensamos en marketing, en ese concepto de marketing, está muy mal entendido porque la gente piensa que es, bueno, yo fabrico algo, en este caso fabrico pues fundas de ordenador, y después tenemos que pensar en cómo venderlo, ¿no? Y el proceso es radicalmente opuesto. Lo que tenemos que hacer es pensar en a quién nos dirigimos, qué necesita esa persona, y a partir de ahí darle un producto. Es decir, primero pensar en el mercado, primero pensar en el cliente, qué puede necesitar, o sea, por eso digo la mirada en el mercado, y después ya generar esa solución. Al final el producto es un vehículo para darle un beneficio a esa persona. Y hay que identificar, para poder darle ese beneficio, cuál es su problema, cuál es su necesidad, cuál es su deseo. Y esa es una clave muy importante. Fíjate que en Ecomodo, yo creo que una de las claves del éxito del proyecto era que identificábamos muy bien lo que vendíamos, y no vendíamos fundas, no vendíamos accesorios, no vendíamos material de oficina, vendíamos crear un mundo mejor con estilo. ¿Por qué? Porque cada producto era una manera de enviar un mensaje que tenía 3 patas. 1, el decir que los residuos son recursos, es decir, el decirte, oye, mira, esto antes era basura. 2, el que los productos reciclados también pueden ser bonitos. Claro, ahora igual sí que estamos en 2025 ya y vemos muchas marcas sostenibles que apuestan por el diseño y ya se ha optimizado mucho eso. Pero allá por 2017-2018, cuando hablábamos de marcas sostenibles, casi todo era muy feo, ¿no? Y queríamos reivindicar que lo sostenible, lo reciclado también podía ser bonito, ¿no? Con lo cual, residuos son recursos, lo reciclado también puede ser cool, que era un poco la idea. Y la tercera, que era la más aspiracional, es que cada uno de nosotros, con pequeños gestos, podemos crear un mundo mejor. Entonces, de esa forma, entendíamos que el particular, el consumidor final que nos compraba una funda, lo hacía porque quería reflejar una manera de ver las cosas. Quería lanzar un mensaje al mundo de yo creo en esto, creo en la sostenibilidad, creo en que tenemos que contribuir a generar un mundo mejor, ¿no? ¿Cómo? Pues con productos como el de Ecomodo o como cualquier otro, ¿no? Pero nosotros entrábamos en dar la posibilidad de que esa persona pudiera autoexpresarse. En este caso, con estos productos y con otros que teníamos.
Pero bueno, la idea aquí, de nuevo, es identifica bien a quién te diriges, qué necesita esa persona, qué deseos tiene, qué problemas tiene y qué beneficio le puedes aportar, y a partir de ahí crea la solución, pero no crees primero la solución y luego busques el cliente, ¿vale? Esa es la clave del marketing. Y la frase final que resume este aprendizaje tan importante es que no busques clientes para tus productos, sino productos para tus clientes. El segundo gran aprendizaje tiene que ver con la idea de lanzarse y hacer lo que sea con lo que tengas en ese momento, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de haz lo que puedas con lo que tengas, estés donde estés. Hay que seguir adelante con lo que tengas. Yo me acuerdo que uno de los socios del proyecto siempre decía, joder, qué verdes estábamos, ¿no? Y era una frase que yo lo tengo clavado en la cabeza porque es algo que se lo he oído muchas veces. Y yo no lo he sentido así, yo no he sentido que estaba verde. Sabía que estaba verde, evidentemente, en el sentido de que no teníamos todas las respuestas, pero es que ¿cuándo las podemos tener? Creo que nunca tenemos respuestas, ¿no? Tenemos que ser capaces de seguir adelante sabiendo que tenemos más preguntas que respuestas. Entonces, ¿estábamos verdes? Pues sí, estábamos verdes, pero eso no puede ser una barrera para seguir avanzando. Creo que tenemos que ser lo suficientemente humildes para saber que tenemos mucho que aprender, pero también lo suficientemente valientes, ¿no? Tenemos que tener ese coraje para saber que incluso sin saber todo lo que tenemos que saber podemos seguir avanzando y tener confianza a la hora de tomar decisiones, porque las decisiones hay que tomarlas con cierta seguridad para poder seguir avanzando. Habrá veces que te equivoques y veces que aciertes, y el proceso se construye así. Un ejemplo claro es las primeras fundas que lanzamos. Al final, ese concepto de producto mínimo viable, si bien decía antes, ¿no?, que hay que entender al cliente, ya sabíamos lo que el cliente quería, o teníamos más o menos una hipótesis, y creamos una serie de fundas, que ahora veis esto que está aquí, que es uno de los proyectos de las fundas finales, que puedes encontrar además hoy mismo en la página web de Comodo, algo muy parecido a esto. Pero las primeras fundas eran muy diferentes. Te voy a dejar aquí algunas imágenes para que las veas, y realmente siempre decíamos que nos da hoy por hoy vergüenza que estuviéramos vendiendo eso, pero es que realmente en ese momento lo estábamos vendiendo con la seguridad de que eso era lo que iba a aportar ese beneficio al cliente. Por tanto, la clave es entender que hay que estar cómodo en la incomodidad, en la incertidumbre, saber que hay que lanzarse sin tener todas las respuestas y hay que seguir avanzando. Y la frase que resume esto es que no hay que estar preparado para empezar, hay que empezar para estar preparado. El tercer gran aprendizaje tiene que ver con dos decisiones fundamentales que cualquier empresa tiene que tomar, y sobre todo cualquier proyecto emprendedor. Una tiene que ver con el modelo de desarrollo, y ahora voy a explicar, y la otra tiene que ver con la propuesta de valor. Son decisiones que son prácticamente absolutas, que es decir, no te puedes quedar en el medio, y ahora vas a entender por qué. El que tiene que ver con el modelo de desarrollo, me refiero a si queremos un modelo de crecimiento o un modelo de rentabilidad como proyecto, ¿no? Cuando nace una empresa o está en un proceso de evolución, hay que entender si queremos ir hacia un modelo donde el crecimiento es lo importante, es decir, vamos a tratar de aumentar la facturación lo máximo posible, sacrificando quizá beneficio, en el sentido de que igual necesitamos una inversión muy grande ahora para poder aumentar la facturación, sabiendo que igual tenemos un gasto de estructura muy grande, y bueno, pues en ese proceso de igual 2, 3, 5 años vamos a poder aguantar con una serie de pérdidas para en el futuro poder tener grandes ganancias. Bueno, ese es un modelo, sobre todo muy centrado en la parte de proyectos escalables como las startups, proyectos tecnológicos, científicos, que muchas veces no pueden facturar desde el principio porque requiere de una inversión muy grande, o proyectos industriales, ¿vale? Ese es un modelo. Y luego está el otro modelo, que no es para todo el público, en el sentido de que, claro, los proyectos científicos y tecnológicos, como decía antes, igual no pueden ir a que es el de rentabilidad, que es facturar desde el principio y no ir a un modelo de crecimiento rápido, sino de crecimiento pues poco a poco, que vaya en consonancia con las ventas que se están teniendo. Es decir, facturas más, pues vas aumentando un poco la estructura mirando hacia un futuro, pero claro, tiene todos sus beneficios y sus contras, ¿no? Sus pros y sus contras. El beneficio de el pro, bueno, pues es que te permite un crecimiento muy rápido, captas inversión normalmente externa, tú vendes el proyecto, igual no estás tan centrado en la venta del cliente, sino en el desarrollo del producto. La contra es que tarde o temprano vas a tener que facturar.
¿no? Y sí que es verdad que también está el pro de que luego es muy escalable, es decir, que con un gasto que luego se mantiene bastante estable, tú eres capaz de facturar cada año de manera exponencial, ¿no? Y el otro, en cambio, pues tiene un crecimiento mucho más limitado a corto plazo, pero es mucho menos arriesgado, que es el problema que tiene fundamentalmente el modelo de crecimiento. Bueno, en cualquier caso, y esta es una manera muy resumida de explicarlo, es muy importante que se decida cuál es el modelo que se quiere como empresa, porque no podemos un poco de crecimiento o un poco de rentabilidad, es uno u otro, ¿no? Y es muy importante saber por dónde vamos. Y la otra gran decisión, que me parece incluso más importante, es cuál es la propuesta de valor. Y en la propuesta de valor hay, a grandes rasgos, dos posibles opciones. Una propuesta centrada en el valor, en la diferenciación, y otra propuesta centrada en liderazgo, en costes y en precio. Este es más de margen y poco volumen, y este es más de mucho volumen y poco margen. Entonces, claro, esta es una decisión que también se tiene que tomar desde el principio de cuál va a ser el modelo de propuesta de valor de la empresa, ¿no? De los productos que hacemos, de la marca, sobre todo, que tenemos. En el caso de Comodo, entendíamos que las fundas, más allá de lo que comentaba antes, de cuál era el beneficio que aportábamos al cliente, entendíamos que compraban un producto por diferentes factores, ¿no? Uno, la funcionalidad. La funcionalidad es un mínimo al que teníamos que llegar. No queríamos que fuera, imagínate, una funda que te permitiera llevar todo lo que quieras y que sea, yo qué sé, magnética, que la puedas poner. No buscamos una funcionalidad excepcional y bueno, pues eso, absolutamente completa. Tampoco buscábamos un diseño rompedor, absolutamente disruptivo, que dijera a alguien, wow, qué barbaridad. Buscamos un diseño bonito, pero bueno, era otro factor que también era importante, con lo que decíamos antes de que asociáramos lo reciclado con algo cool, con algo que a la gente le gustara llevar, ¿no? Y estuviera orgulloso del producto. Y el tercer factor clave, que para mí era más importante, era la historia que había detrás. Había que cumplir la funcionalidad, había que cumplir lo que es el diseño, y tenía que ser bonito. Yo siempre decía, tenemos que buscar un 8 sobre 10, no tenemos que ser un 10 en funcionalidad, no tenemos que ser un 10 en diseño, pero sí tenemos que ser un 10 en historia. Y la historia se transmite a través de la marca. Tenemos que ser capaces de que Comodo transmita los valores que decíamos antes que queríamos transmitir, ¿no? Esa parte de crear un mundo mejor con estilo y con pequeños gestos. Claro, es un proceso mucho más subjetivo y mucho más a largo plazo que el decir, pues bueno, pues son fundas a 5 euros. Por ejemplo, ¿no? Que es mucho más objetivo y más a corto plazo para poder vender. ¿Cuál era el problema, la dificultad añadida que teníamos en Ecomodo? Es que nos dirigíamos a dos mercados muy diferentes. O sea, nos dirigíamos a un particular que igual sí estaba más centrado en ese valor y lo entendía mejor, y a un mercado más de empresa que compraba más tipo merchandising, pues cuando había un evento, cuando había un regalo para trabajadores, que claro, que ahí priorizaba el precio porque nos comparaba con otras fundas de ordenador, otras bolsas de tote bag de estas u otro tipo de accesorios y materiales. Y claro, ahí no podíamos competir con la marca en el sentido estricto como competíamos en el mercado de consumo, ¿no? Entonces, siempre teníamos que jugar con que, claro, el mercado de empresas es el que nos daba volumen y nos daba facturación, pero poquito margen. Y el otro nos daba menos volumen, costaba mucho más, era a largo plazo, pero nos daba mucho margen y nos daba, pues bueno, también en cierto modo, aunque no lo podíamos cuantificar, nos daba mucha visibilidad para el otro mercado que era el de la empresa, ¿no? Y entonces, bueno, teníamos que convivir con ambas cosas y ahí también confundimos un poco, y yo creo que fue, no sé si un error, pero un proceso natural del proyecto de decir, bueno, ¿qué vamos a ir? ¿A valor de marca o vamos a ir a precio? Porque teníamos que competir, como decía antes, con esas soluciones que buscaban las empresas. Entonces, bueno, aquí la conclusión más importante es, bueno, lo primero también decir que no hay una solución perfecta, o sea, que decir, cada uno tiene que elegir la suya. Yo soy un creyente absoluto del valor de marca y de trabajar todo lo que tiene que ver con la marca, el valor, lo premium, apelar al deseo y no tanto a la necesidad concreta y al precio, al bueno, bonito, barato. Pero eso no significa que lo bueno, bonito, barato y la conveniencia, los plazos, los precios, pues no funcionen. En muchos casos funcionan. Como digo, no hay una solución, pero lo que es más importante de todo esto que estaba contando es que los socios de la empresa tienen que estar de acuerdo con cuál es el modelo de desarrollo y cuál es el modelo de propuesta de valor. Por tanto, asegúrate de tener claro el modelo de desarrollo y la propuesta de valor y asegúrate de transmitirlo a los trabajadores para que sepan a qué juegan. El cuarto gran aprendizaje tiene que ver con ser generosos, con aportar, con compartir, con colaborar, con dar
a los demás más de lo que se espera de uno. Y cuando hablo de los demás, no hablo solamente de lo que es el proyecto, ni de los clientes, sino con el entorno y con, no sé, pues cuando venía una marca que quería colaborar, pues decir que sí a cosas que se te presentan, ¿no? Tanto las que te vienen reactivo como tú buscar colaboraciones, ¿no? Sumar fuerzas con otros agentes. Aunque muchas veces parezca que no tiene que ver con lo que tú haces, pues bueno, de alguna forma estás colaborando, estás aportando y estás pues creando una especie de ecosistema de reciprocidad, que es muy importante. Nosotros en Ecomodo, una cosa que yo creo que hicimos muy bien es pues eso, decir que sí a todo lo que se nos presentaba. Nos venía un estudiante que quería hacer prácticas o quería hacer un trabajo de fin de grado, le decíamos que sí. Nos venía una universidad que quería hacer un caso de éxito del proyecto o lo que sea, le decíamos que sí. Nos venía alguien que quería hacer un evento y quería que fuéramos de ponentes, le decíamos que sí. O incluso cuando alguien a nuestro alrededor organizaba un evento, íbamos al evento y le apoyábamos, ¿no? Claro, son cosas que a corto plazo dices, bueno, ¿y qué saco de esto? Pues tampoco nos lo preguntábamos. Yo creo que la clave es dar sin esperar nada a cambio, porque se te van abriendo nuevas puertas a medida que vas dando y todo lo que das tarde o temprano vuelve a ti. No lo hagas porque vas a recibir cosas, yo creo que eso es importante, o sea, no ir llevando una contabilidad de yo le he dado a este y me debe esto, pero sí saber que cuando das, recibes. Es muy importante y tener esa mentalidad de abundancia, de generosidad, de aportar y de sumar fuerzas. Claro, aquí también tiene ese problema relacionado con lo que decía antes y con la marca sobre todo, que es un salto de fe, es decir, que tú no vas a ver a corto, muchas veces tampoco a medio plazo, los resultados de esas acciones de aportar y muchas veces incluso ni las vas a ver. Pero creo que es una filosofía de vida y creo de verdad que es algo que nos ayudó mucho en su día Ecomodo y se ha quedado conmigo también para siempre. Y la idea que resume este aprendizaje es que si quieres crecer, ayuda a crecer a otros. Y el quinto aprendizaje, y el más importante de todos, creo yo, tiene que ver con generar ilusión. Cuando hablo de generar ilusión en los clientes a través de la marca, como decía antes, y todo el contenido que se genera en esa marca y el significado y el sentido que tiene, y generar ilusión en las personas del equipo. Eso es absolutamente importante. La gente tiene que ser capaz o tiene que tener ganas de vestir la camiseta del proyecto, no porque sea una empresa en la que pues va a trabajar y le dan dinero a final de mes y ya está, sino que evidentemente eso también, pero tenemos que ser capaces de generar ilusión en las personas para que quieran ir a trabajar con ganas y con gusto, ¿no? Ahí una de las labores más importantes tiene que ver con la visión y el propósito del proyecto, ¿no? El ser capaces de responder a las preguntas de hacia dónde vamos, para qué hacemos lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, qué se espera de mí, para quién lo hacemos. Bueno, pues esas preguntas fundamentales para que el equipo haga piña y para que sepamos que todos juntos podemos conseguir lo que nos propongamos, ¿no? Como esa frase de Virgilio que dice, pueden porque creen que pueden. Tenemos que creer en las personas, tenemos que darles un propósito, una visión y saber que juntos podemos conseguirlo. Y creo que es una de las claves de cualquier negocio y cualquier hazaña que se pueda conseguir en esta vida. Y lo que decía, claro, ilusión en los clientes, ilusión en las personas, esa mirada en el propósito, en las personas, en los clientes, como decíamos en el primer punto. Pero tú no puedes regar ilusión si tú no tienes agua en la regadera, que es lo más importante también, ¿no? ¿Cómo somos capaces de nosotros de tener esa ilusión? He visto muchísimos proyectos en mi camino de 11 años ya trabajando que han perdido el alma o que han muerto, han desaparecido por culpa de que los fundadores o los directivos pierden la ilusión por lo que hacen y no son capaces de transmitirla a los demás. Al final decía antes que sí, hay que mirar al cliente y decir, bueno, hacemos lo que hacemos para ti, para darte beneficios, pero de beneficios al cliente, quiero decir, pero tan importante o más es enamorarte de lo que tú haces y saber que lo que tú haces vale la pena y que tiene un sentido. Por tanto, el mensaje final es que generes ilusión y la frase que lo resume todo es que el motor de la vida y de los negocios es la ilusión. Por tanto, con todo lo que te he contado, quédate con los 5 grandes aprendizajes que he tenido en mi historia, en mi primera empresa, en Ecomodo, que son: pon foco en el cliente, lánzate y avanza con lo que puedas y con lo que tengas. Asegúrate de estar de acuerdo con el resto de socios y el resto de personas de la empresa sobre el modelo de crecimiento y desarrollo y el modelo de propuesta de valor.
ayuda a crecer a los demás y genera ilusión. No son las únicas, pero sí las lecciones más importantes que me llevo en esos 7 años de Comodo, en ese vídeo tan largo que publiqué hace unas semanas y que te voy a dejar aquí también. Puedes ver todo el proceso paso a paso de cuál fue la experiencia, pero creo que el vídeo más importante es este porque recojo las claves que me llevo y que voy a aplicar toda mi vida en todos los proyectos en los que esté. Así que eso, espero que a ti también te sirva, y si te ha gustado este contenido, ya sabes, dale like, suscríbete al canal, comenta lo que tú quieras si quieres que valoremos algo de lo que he dicho, y nada más, nos vemos la próxima semana con el siguiente vídeo.